¿Cómo lograr que una flor se convierta en símbolo de igualdad y empoderamiento femenino? Azocolflores nos tiene la respuesta. En este episodio conversaremos con Augusto Solano, quien nos contará cómo fomentar la igualdad de género e impulsar la participación de las mujeres en el sector floricultor, porque la sostenibilidad es posible. Augusto, gracias por estar con nosotros. Y antes de hablar de Azocolflores y lo que hacen por las mujeres, cuéntanos de ti, de tu perfil, de tu cargo. Dora, un gusto estar en este espacio y ante todo soy hoy en día un enamorado de la floricultura, a donde llegué de pura casualidad. Yo soy ingeniero industrial de los Andes, tengo un MBA del Wharton School y vengo de sectores como el azucarero, la banca en Nueva York, el sector editorial con Carvajal, y también soy un gran defensor y enamorado de los temas de la sostenibilidad. ¿El enamoramiento por las flores cómo se dio? Desde antes de siquiera saber qué era Azocolflores o cómo era la floricultura, cuando vivía yo en Cali y estaba como, me acuerdo, gerente general de Río Paila, siempre me preocupaba porque hubiera flores en mi casa. Recién casado, siempre busqué que hubiera rosas, astromelias, y cuando no las tenía, sentía que mi apartamento estaba vacío. Hablemos de Azocolflores. Exactamente en qué consiste, cuándo se creó, quiénes son miembros. Este es un negocio que sucedió de una manera, como decía alguien en el libro, una historia de serendipity. Resulta que un estudiante de la Universidad de Colorado, David Cheever, estaba haciendo su tesis para buscar el mejor sitio para cultivar flores para el mercado americano y encontró que el mejor sitio era la sabana de Bogotá, no solo por las características de clima, sino por la cercanía a un aeropuerto internacional y la cercanía a los Estados Unidos. Eso era especialmente importante porque en épocas de invierno no se pueden producir flores a cielo abierto en los Estados Unidos, y precisamente ahí es cuando se necesitan para la mayor temporada de San Valentín. Ese estudio cayó en las manos de algunos agricultores o propietarios de tierra en la sabana, entre esos Miguel de Germán Ribón, que en esa época tenía una floristería Don Eloy. Y por otro lado, Edgar Wells, que trabajaba con Coca-Cola, encontró que en Estados Unidos las flores eran apetecidas, y así poco a poco fueron ensayando, se inició esta actividad y encontraron al cabo de pocos años que necesitaban unirse para resolver problemas tan complicados como el transporte de las flores, un producto tan delicado. Y así se creó Azocolflores, que hoy, 50 años después, se encarga de temas muy diversos al del transporte. ¿Cuántas compañías o cuántos miembros tiene Azocolflores? Pues más de 200, unos 220, 230. También estamos acompañando 160 campesinos en Piendamó, Cauca, que tienen pequeñas parcelas y cultivan flor para el mercado nacional. Pero fundamentalmente nuestro enfoque son las exportaciones, y eso es lo que hace la gran mayoría de nuestros afiliados. Exactamente en qué consiste Floreciendo Juntos. Bueno, es un programa que busca encontrar esas brechas, esas dificultades que tienen las mujeres que trabajan en la floricultura y buscar mitigar esas dificultades, pero ante todo empoderarlas para que puedan manejar bien el desarrollo de su familia, de su vida, a manejar bien el dinero y a solucionar diferentes problemas. Recuerdo que hace muchos años, pues uno de los problemas era que muchas hacían el lavado de la ropa a mano. Entonces facilitamos la adquisición de lavadoras principalmente. De manera que ese tema de Florecer Juntos es darle estas oportunidades a las mujeres que hacen posible día a día de que esta floricultura crezca y sea competitiva.
¿Qué hizo que usted se diera cuenta de la necesidad de crear este programa? Porque me llama la atención lo que dice de lavar la ropa y cómo le cambia la vida a una mujer que le regalen una máquina para lavar ropa y no llegar a la casa a seguir fregando. ¿Qué más se dio cuenta? Bueno, nosotros tenemos aquí un área de responsabilidad social que busca precisamente eso, tener programas para el bienestar de los trabajadores de las empresas afiliadas. Pero aquí en el área de responsabilidad social, pues estos son uno de los temas que se han priorizado. Augusto, ¿cómo dirías tú que a las mujeres que trabajan en este sector les ha cambiado la vida a raíz de estos programas? Indudablemente, no solo estos programas, sino la floricultura en sí. Se han logrado educar, inclusive cuando yo llegué aquí teníamos algún nivel de analfabetismo y esa fue una de las cosas que nos propusimos, de eliminar el analfabetismo en la floricultura, y lo logramos. Este sector ofrece muchísima estabilidad. Yo diría que puede ser alrededor de 15 años, 20 años el promedio, y si bien no es en un solo cultivo, pues es en la actividad floricultora. De manera que aquí las mujeres han encontrado una opción. Todos estos empleos son formales. Debemos recordar que en el campo colombiano más del 80% de los empleos son informales. O sea, las personas en la floricultura tienen seguridad social, tienen pensión, tienen absolutamente todo. Las mujeres en la floricultura representan el 80% de los empleos formales para mujeres en el campo colombiano. O sea que estamos hablando de 70.000 personas, 70.000 mujeres aproximadamente. Y también ustedes ofrecen a estas mujeres la posibilidad de disminuir la violencia de género, pero también les ayudan con temas de salud. ¿Cómo funciona eso? Sí, ese es un tema que empezamos ya hace algún tiempo, porque encontramos que el sistema de salud en Colombia solo le hace exámenes a las mujeres mayores de 40 o 50 años. Entonces hemos empezado un programa para examinar a las mujeres de cualquier edad, porque se pueden presentar lesiones, para identificar posibles lesiones, y eso se hace en el cultivo, y quien paga la mayoría de eso es el propio cultivo. Floreciendo Juntos funciona a nivel nacional, ¿correcto? Sí, nosotros tenemos 3 sedes. La mayoría de la floricultura está en la sabana de Bogotá, un 65-66%, 32% está en el oriente antioqueño, en Río Negro, La Ceja, y el resto en el eje cafetero, básicamente alrededor de Pereira. ¿Cuáles son los principales retos de implementar este programa? Pues contar con el apoyo de los cultivos, es el tiempo y que la gente participe. Realmente viene avanzando muy bien y es sobre todo el esfuerzo económico que hacen las empresas en un momento donde los costos laborales pues sí están afectando al sector. ¿Cuáles son los principales puntos de impacto en cuanto a temas de sostenibilidad que aporta este programa de Floreciendo Juntos? Bueno, nosotros el tema de la sostenibilidad lo tenemos enmarcado en un ámbito mucho más grande. Azocolflores está muy comprometido con la sostenibilidad, y así fue como hace 28 años nosotros iniciamos un programa de mejores prácticas llamado Flor Verde. Y es especialmente valioso porque hoy en día, con temas como el Pacto Verde, los consumidores y los mercados se han vuelto mucho más exigentes. Pues resulta que nosotros hace 14 años hicimos un estudio de cuáles eran las aves que existen en los cultivos de flores, y encontramos que una ave de esas, la tingua moteada, estaba en situación crítica de extinción, de manera que nos dimos a la tarea de propiciarle en los cultivos un hábitat adecuado para que se pudiera desarrollar. O sea que muestra una vez más que la floricultura es amigable con el medio ambiente y que además promueve la biodiversidad. Augusto, proyectos de sostenibilidad de Azocolflores como Floreciendo Juntos y otros que nos has estado contando, ¿de qué manera aportan a la economía circular en Colombia? Uno de los elementos críticos para la floricultura es el agua.
es un elemento muy preciado, especialmente aquí en la sabana de Bogotá, donde usamos aguas subterráneas de esos acuíferos. Entonces, nosotros recirculamos el agua, captamos aguas lluvias. Hay empresas que hoy en día dependen en un 60% de aguas lluvias. También usamos plástico y ese plástico se está recirculando. También los capuchones, los buquets, en algunos casos, algunos de esos materiales se mandan afuera a Estados Unidos y hay una empresa que está regresando parte de esos elementos para volverlos a utilizar. Aquí la sostenibilidad no es un programa, es una cultura y eso es esencial. Augusto, ¿qué le dirías a otros empresarios en este mismo sector de las flores, pero que no hacen parte de Azocorflores, para que empiecen a tener estas mismas prácticas de sostenibilidad? Que hacerlo es buen negocio, pero no solamente buen negocio, sino que es en el largo plazo, que realmente si quiere uno que las actividades, que los negocios perduren en el tiempo, pues es necesario ser sostenible, realizar esas prácticas y para ello se requiere un gran esfuerzo y es medir. Hay que empezar a medir la huella de carbono, medir los consumos de agua, medir absolutamente todo. ¿Qué más vamos a seguir viendo más allá de la cerca? Bueno, los retos son inmensos. Este tema del cambio climático nos tiene pensando qué va a pasar con los pisos térmicos. Pero si la sabana se calienta más de la cuenta, ¿dónde vamos a sembrar las rosas? ¿Dónde vamos a sembrar los claveles? ¿Cómo es la historia de una mujer que envía una carta al embajador de Estados Unidos? La época de San Valentín es sumamente importante y en un cultivo en Antioquia, una de estas trabajadoras decidió enviarle una carta al embajador de entonces de los Estados Unidos aquí en Bogotá, antes de la fecha, diciéndole pues que estaban preparando esas flores y cultivándolas para que ellos pudieran celebrar. El embajador se sintió pues muy impactado y planeó una visita al cultivo. Allá estuvimos con él y allí pudo apreciar, inclusive esta trabajadora le mostró cómo tanto su mamá como su abuelo todavía estaban trabajando en el cultivo. Tres generaciones trabajando, de manera que es muy satisfactorio ver toda esta actividad floricultora que genera tanto empleo, tantas divisas, se hace en tan solo 10.000 hectáreas. Una reflexión sobre la importancia del bienestar de la mujer dentro de este sector. Indudablemente, hay que ser consciente que las mujeres tienen unas circunstancias, unas condiciones distintas, unos retos diferentes y existe el compromiso, la necesidad de atender esos requerimientos y esos retos. No es simplemente pagar un salario formal, hay que ir más allá y tratar de que tengan las condiciones adecuadas para que pues, puedan tener una vida de bienestar, de tranquilidad, que se refleje también en el desarrollo de su familia. Maravilloso, muchas gracias por tu tiempo, Augusto, y felicitaciones por ese trabajo y esa seriedad. Muchísimas gracias, Dora. Gracias por esta oportunidad de compartir lo que este sector hace no solo por sus trabajadores, sino por la comunidad y por el país. Nos vemos en el próximo episodio, porque la sostenibilidad es posible.